El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Hemos tenido 3 ítems, 3 momentos importantes. El momento del miércoles de ceniza, cuando nos decía la liturgia: conviértanse y crean el Evangelio. El primer domingo de Cuaresma, el domingo pasado, que nos hablaba de las tentaciones, esos momentos donde sale la tentación, el diablo, mis cosas menos buenas que quieren alejarme del proyecto de Dios sobre mi vida. Y hoy que viene pues este Evangelio de la Transfiguración. ¿Y por qué? Porque la Cuaresma es ir caminando por un desierto. Y un desierto, pues no hay agua, no hay árboles, es pura nada. Y tú por el desierto te cansas, sudas, ese desierto que te deja sin ganas de hacer nada. Pueden venir incluso pues esas visiones que crees que ves pero que no estás viendo porque no son reales. Pero vivimos en un desierto donde tenemos que reconocer que tenemos muchos oasis. Tenemos oasis que son momentos de alegría, que son momentos de conversión, que son momentos de renovación, que son momentos donde volvemos otra vez a encontrar ese sol que calienta, donde volvemos otra vez a encontrar esa sonrisa que se había apagado, donde volvemos otra vez a querer ser mejores, donde queremos ser, en plan cristiano, santos. Y tenemos que saber disfrutar esos oasis. ¿Tú sabes cuáles son los oasis de tu vida? ¿Tú sabes cuáles son esos momentos en que Dios, como dice el Papa, es tierno contigo? La palabra ternura es una palabra que utiliza mucho el Papa Francisco, y la ternura la define como la caricia de Dios en tu vida. ¿Tú eres consciente de los momentos de caricia que Dios nuestro Señor te ha dado? Que puede ser directamente y que normalmente lo tenemos a través de otras personas que están a nuestro lado y que nos ayudan, nos protegen, nos impulsan. Vivimos en un desierto donde tenemos muchos oasis. Y esos oasis son esas transfiguraciones. Son esa transfiguración que tuvieron estos 3 escogidos. Eran 12 apóstoles, pero solamente escogió a 3 para transfigurarse delante de ellos,
para tener a esos dos grandes personajes del pueblo judío, Moisés, el hombre de la ley, y Elías, el profeta. Sería como Elías, el profeta, la palabra de Dios que se nos da. El Moisés, pues el camino que debo recorrer, ¿no? Puedo ir, si quiero, a campo a través, puedo ir por el monte. Pero normalmente si hay una carretera, pues uno va por una carretera y esos son los mandamientos. Y luego, la misión que Jesús vino a darnos. Ley, profecía, misión. Bueno, estaban esos personajes que para esos tres, Pedro, Santiago y Juan, eran tan importantes. Y ese fue un oasis para ellos, porque ellos iban a tener una misión, una función, un quehacer importante dentro de la iglesia. Y ellos vieron a Jesús transfigurado y tuvieron ese oasis. Y nosotros también tenemos muchos oasis. Pero ustedes son conscientes, ustedes se dan cuenta de que también Dios los ha llamado para ser oasis de otros. ¿Cuánta gente hay en el mundo? 7.000 millones, 8.000 millones, más o menos. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Vamos a poner católicos, cristianos y ortodoxos que creemos en Cristo. ¿Cuántos hay? ¿1.500 millones? De 1.500 a 7.000, 8.000, ¿cuánto hay? De esos 1.500 millones, ¿cuántos son católicos? ¿1.100? De esos 1.100, ¿cuántos son ovejas que van donde va el pastor? ¿Cuántas ovejas hay y cuántos pastores hay? Y no estoy hablando de las ovejas que son los cristianos y los pastores que son la iglesia jerárquica. ¿Sí? ¿Cuántos son cristianos, católicos convencidos y cuántos son que van ahí? Me bauticé, cuando me toca casarme me caso y ya. ¿Cuántos hay realmente que están convencidos, que viven su cristianismo? Al principio de la pandemia, en España, según las estadísticas, se declararon que un 63% era católico. Ahora, hace unos meses, se hizo otra encuesta y se consideraba que católicos era apenas un 53%. Había bajado en menos de un año varias décimas. Y había otra estadística que decía que los que van a misa el domingo son menos de un 6% de los católicos. Entonces, yo les vuelvo a preguntar, ¿ustedes son oasis para los que tienen alrededor? Porque ahora que ustedes están queriendo venir a misa, que nos han permitido que vuelvan a la misa presencial el domingo, están aquí, conmigo. Están representando a la iglesia. ¿Y cuántos les gustaría venir y no han venido? Porque tenemos más o menos un 30% de capacidad. En España ahora acaban de dar nuevas normas y mi hermana me envió las notas de cuáles son las nuevas normas que hay que cumplir. Sigue habiendo confinamiento, sigue habiendo una serie de indicaciones. Pero me gustaron las dos últimas. En las dos últimas ponía centros culturales y recreativos, solamente un 50% pueden asistir. No sé, pues teatros, un teatro, un 50% puede asistir. Lugares de cultura, un 50% puede asistir. Y el último eran iglesias. En iglesias eran un 30%. Y digo, ¿y por qué a nosotros un 30%? Y para ver una obra de teatro
un 50%. Entonces mi iglesia la convierto en teatro y subo un 20%. Ustedes se dan cuenta de que son oasis para las personas que tienen alrededor. Ustedes se dan cuenta de que la gracia que tienen de estar cerca de un sacerdote hace que ustedes tengan que ser sacerdotes para los demás. Ustedes se dan cuenta que el cariño que tienen los sacerdotes con ustedes, de que quieres confesarte, a qué hora y cuándo. Hay muchísimas personas también cristianas y católicas que no tienen esa posibilidad. Ustedes son luz, somos ese Pedro, ese Santiago, ese Juan que vieron la transfiguración, que vieron el amor de Dios, que tocaron la maravilla y la gracia de Dios y se vuelven en misioneros, en transmisores, en testigos. Son 7.000 millones las personas, son 1.400, 1.500 y muchos católicos que son católicos de nombre. Nosotros somos los oasis de los demás, porque tú has tenido la experiencia y el amor de Dios en tu vida, porque has tenido la gracia de poder tener los sacramentos cerca de ti. ¿Cuántos de ustedes han podido tener sacramentos mucho más frecuente que otras personas? Por eso nosotros tenemos nuestros oasis y tenemos que verlos, tenemos que disfrutarlos. Pero sepan que son oasis ustedes para otros. Son la representación viva de la iglesia. Ustedes son iglesia. Y cuando les ven a ustedes, ven el rostro de la iglesia. Sean oasis que dan agua para la gente que tiene sed, que dan luz para la gente que está a oscuras. Con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo. Tenemos oasis que nos llenan, pero no es para nosotros. No es para decir, ay, qué bueno, fui a misa, bendito sea Dios, en la tarde me voy a descansar. ¿Qué testimonio damos a los que tenemos a nuestro alrededor? Y esos oasis son los que nos ayudan a renovarnos, nos ayudan a hacer iglesia, nos ayudan a ese camino de conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. No es solamente que estés abierto tu corazón para la palabra de Dios. Claro que tenés que abrir tu corazón para aceptar la palabra de Dios. Pero tienes que mover tus pies para llevar esa palabra de Dios a los demás. Y eso es lo que a nosotros nos convierte. Cuando tenemos una muestra de cariño de alguien cercano a nosotros, nuestra vida se renueva. Cuando somos fríos como el hielo, nuestra vida se va muriendo. Esas son las transfiguraciones. Damos vida, somos oasis, somos transfiguración. Recibimos vida, recibimos esa transfiguración y nosotros nos renovamos y somos más felices, más apóstoles, mejores. Había un señor grande, fornido, que amaba mucho a su familia, a su mujer y a sus hijos. Trabajaba de sol a sol por su familia y por sus hijos. Y la mujer pues también era un sol. Trabajaba en la casa, cuidaba a sus hijos y hacía todo por ellos. Y el señor pues estaba muy contento en su casa con esa mujer que siempre tenía una sonrisa en su rostro, ¿no? Alegre por todo lo que hacía. Los hijos fueron creciendo y los hijos salieron de casa porque se casaron, el otro se hizo cura, porque también tengo que decir que alguien se hizo cura, si no después no hay renovación. Pero bueno, salieron de casa. Y en eso que la señora empezó, se le perdió la sonrisa, no tenía ganas de comer. El hombre seguía pues trabajando, llevando el dinero, muy fiel el señor a su mujer, pero la señora se iba apagando hasta que ya no se levantaba de la cama, estaba acostada, triste, y el señor pues preocupado con su mujer
La tomó y la llevó al hospital. La llevó a un buen hospital y empezaron a hacerle pruebas para ver qué es lo que tenía. Y no le encontraban nada, no le encontraban por qué estaba enferma, no le encontraban por qué estaba tumbada en la cama. Y entonces llegó un doctor, la revisó y le dijo al marido, dice, mire, su mujer no tiene ninguna enfermedad. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué está enferma? ¿Por qué está en la cama? Y le respondió el doctor, dice, su mujer está en la cama porque está triste. Porque está triste. Porque no tiene ganas de vivir. Porque no tiene ganas por lo que luchar. Y al marido aquello le impactó. Se fue el doctor, se puso él una silla al lado de la cama, la señora con los ojos cerrados, le tomó la mano a la señora y le dice, tú no te vas a morir. Yo te necesito. Yo sin ti no podría vivir. Yo te amo con todo mi corazón. Y la señora en ese momento abrió los ojos, lo miró y le dijo, ¿y por qué no me lo dices nunca? ¿Por qué no me lo dices más veces? Le volvió la sonrisa, poco a poco empezó a recuperar las fuerzas, se levantó, salió del hospital y estaba feliz en su casa, porque su marido cada tiempo le decía, te quiero, te necesito. ¿Se dan cuenta de que ustedes son necesarios como católicos para los que tienen a su alrededor? ¿Se dan cuenta que ustedes como católicos tienen que decirle, Dios te ama? Yo quiero ser un ejemplo, quiero ser un testimonio para ti. Dios te necesita. Dios se transfigura ante ti, pero tú transfigúrate ante tus hermanos que tienes a tu lado. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a renovar todos nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo.